Hay más compañeros que se van uniendo. Un segundo. Bueno, continuamos un poco con la tercera exposición, en este caso igual pues, con el tema de la guía de proyectos. Un segundo. Para los compañeros. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre el marco lógico, ¿verdad? Que es toda una metodología o una forma o un instrumento para hacer proyectos que ciertamente se ha ido desarrollando bastante, incluso también en América Latina, y bueno, es una herramienta que desde CAP creemos también conveniente formular e incluir al final, ¿verdad? El documento de identificación del proyecto. Entonces vamos a ver un poco los componentes del tema de marco lógico, conceptualmente, sobre todo en la PowerPoint, y vamos a ver alrededor de dos ejemplos, un video y también ya un ejemplo que hemos estado trabajando, conversando las últimas dos clases, que es sobre el tema de las margaritas. Entonces, vamos a ver un poquito de conceptos y luego seguimos con lo demás. Sobre el marco lógico, bueno, el sistema y la matriz de marco lógico es una herramienta complementaria que colabora en la planificación, identificación y formulación de proyectos. El sistema de marco lógico cuenta con las siguientes etapas que culminan con la confección de la matriz de marco lógico. Y bueno, acá tenemos en esencia 5 etapas, de las cuales ya hemos más o menos cubierto 4 de ellas. Primero es un análisis de grupos involucrados en el proyecto, análisis de problemas, bueno, pero análisis de grupos involucrados lo vimos sobre todo en los antecedentes, ¿verdad? Lo que se llamó, bueno, vimos además un video en ese caso sobre cómo realizar análisis de grupos involucrados en el proyecto. Am, Análisis del problema, que ahí, bueno, se utiliza sobre todo la técnica del árbol del problema, que eso también lo vimos, análisis de objetivos y cómo se ligaba el problema a los objetivos, de un árbol a otro. Análisis de alternativas de acción, que ahí vemos además un ejemplo sobre una matriz ya numérica, ¿verdad? Para poder escoger técnicamente alguna alternativa. Y bueno, combinamos con el tema de la matriz de marco lógico. Transformación del problema de la matriz de marco lógico. Para la confección de la matriz de marco lógico, se realiza una transformación de los componentes del árbol de problemas en el árbol de objetivos, para posteriormente plasmarlo en la matriz. Por tanto, la ruta de transformación es la siguiente. La columna de la izquierda es el árbol de problemas, la del centro, el árbol de objetivos, y la de la derecha, la matriz de marco lógico. Entonces, el efecto principal del árbol de efectos, del árbol de problemas, se transforma finalmente en el fin principal del árbol de objetivos y finalmente, valga la redundancia, se transforma en el fin del marco lógico. El problema que detectamos en el árbol de problemas se transforma en el objetivo principal, en el caso del árbol de objetivos, y finalmente pasa a ser el propósito en la matriz de marco lógico. Las causas de problemas pasan a ser objetivos específicos que a su vez se nombran como componentes en la matriz de marco lógico. Y además, algunos objetivos específicos indirectos, por decirlo de alguna forma, de objetivos, pasan a ser al final actividades también en la matriz de marco lógico. Entonces, acá tenemos conceptualmente la transformación, ¿verdad? Cómo pasamos del problema ya a la matriz de marco lógico como un instrumento de planificación, ¿verdad? Para lo que será nuestro proyecto. Esta es la famosa matriz de marco lógico en síntesis, tiene 4 columnas, resumen narrativo de objetivos, indicadores verificables objetivamente, medios de verificación y supuestos, y bueno, tiene además 4 filas, ¿no? Como les decía, el fin, que corresponde al efecto final, el propósito, que corresponde ya al objetivo general, componentes, que son pues, básicamente objetivos específicos y actividades. Y para rellenar un poco la matriz, se contestan 4 preguntas. En el caso de fin, hablamos de cuál es la finalidad del programa.
En el caso del propósito, hablamos de por qué se lleva a cabo el programa. En el caso de los componentes, qué debe ser producido por el programa. Y las actividades, cómo se producirán los componentes, ¿verdad? Entonces, conceptualmente, este es un poco, bueno, esa es la matriz como tal, em, la forma que tiene y, bueno, las preguntas que además vamos contestando, recordando siempre que es un poco esta transformación, ¿verdad? De datos de objetivos a la matriz de marco lógico. Y vamos a ver un poco ya por el fondo. Lo que se llama resumen narrativo de objetivos, esencialmente la primera columna, que tiene el fin, que el fin es la finalidad máxima del programa, justifica su implementación y se plasma en forma de objetivo, que obedece a las políticas de desarrollo y a una aspiración a futuro. Es decir, aquí estamos hablando de algo así como el objetivo de desarrollo, ¿verdad? Que se utiliza, o esa nomenclatura también se utiliza bastante. El propósito, segundo, el propósito es el efecto esperado. El propósito es el efecto esperado sobre los beneficiarios al terminar el programa. Se trata del objetivo central a que apunta el proyecto. Los componentes son los bienes y servicios concretos y observables cuyo impacto combinado es necesario para alcanzar el propósito, y las actividades son las tareas que se deben ejecutar para llevar a cabo los componentes. Únicamente se incluyen las tareas propias del equipo encargado del proyecto, no de otros grupos actores del proceso. Aquí esta parte es importante porque, bueno, muchas de las tareas o acciones que se requieren de otros grupos se ven sobre todo por los supuestos, no tanto por las actividades. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la primera columna, como recordaremos acá, fin, propósito, componentes y actividades. Básicamente, aquí vemos de qué se trata cada una de ellas, ¿verdad? ¿Cuál es la definición conceptual de cada una de esas eh, filas? Pues, la segunda columna son indicadores verificables objetivamente. Determinan qué se observa y mide para comprobar los efectos del programa en los beneficiarios en los distintos niveles de marco lógico. Entonces, cada indicador o cada fila, ¿verdad? Es decir, el fin, el propósito, el componente, la actividad, tiene sus indicadores, su tipo de indicador. En el caso de indicador de fin, hablamos de indicadores a mediano y largo plazo y mide el impacto general del programa, es decir, el impacto de lo que sería eventualmente el objetivo de desarrollo una vez que el programa o que el proyecto esté ejecutado y pase además cierto tiempo para ver sus resultados. En el caso de indicadores de propósito, miden el impacto al terminar la ejecución del programa, es decir, es un indicador de ejecución, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con cuando ya se hizo la infraestructura, cuando ya se hizo, digamos, el programa como tal. Indicador de componente, asociado a las especificaciones técnicas de cada uno de los componentes del programa, representa los bienes y servicios asociados al proyecto. Y en el caso de indicador de actividad, es un indicador que está asociado a los recursos físicos, humanos y financieros con que cuenta el proyecto. Entonces, esta segunda columna de indicadores verificables objetivamente, esencialmente lo que quiere decir es cómo vamos a medir, ¿verdad? Que se hizo el fin, que se hizo el propósito, que se cumplieron con los componentes y además que se cumplieron con las actividades. Y esos indicadores tienen además medios de verificación, es decir, de dónde vamos a sacar la información, ¿verdad? Es un poco la pregunta que se contesta en esa columna. En el caso de los medios de verificación son los instrumentos, las formas o las rutas para medir lo señalado en los indicadores. Además, son insumos importantes para supervisar y evaluar los elaborados del programa. Los medios de verificación deben estar disponibles, ser de bajo costo, oportunos y pertinentes. Algunos medios de verificación pueden ser encuestas, estudios, observación directa, controles financieros, entre otros. Es decir, ¿de dónde? ¿Verdad? Concretamente, en blanco y negro, vamos a lograr recopilar o eventualmente la información correspondiente al cumplimiento de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos. La última columna del marco lógico es el tema de supuestos. Supuestos son aspectos más allá del control del equipo y que condicionan su acción y son necesarios para la concreción del proyecto. Esta primera oración es importante, ¿verdad? Son aspectos más allá del control del equipo. Recordemos que las actividades son sobre todo
aspectos internos, ¿verdad? Cosas que hay que hacer internamente como equipo. Y en los supuestos estamos hablando ya de aspectos que son externos, que están fuera del control del equipo. Hay tres tipos de supuestos: positivos, que permiten la realización del programa; negativos, que son aspectos que pueden dar al traste con el proyecto y obligar su modificación; o neutros, elementos que no inciden en la realización del proyecto. Por tanto, si existe la posibilidad de que algún supuesto no se cumpla, se convierte en riesgo. El diseño mismo de los supuestos debe ser lo más detallado posible, contar con valoraciones de probabilidad sobre su concreción o no, y contar con un seguimiento y control constante durante todo el ciclo de vida del proyecto. Algunos ejemplos de supuestos: por ejemplo, si para hacer una construcción de un acueducto o de un tanque séptico o una planta de tratamiento de aguas residuales, ciertamente se requieren permisos municipales o permisos del gobierno, para decir en un sentido amplio. Em, y bueno, es un elemento central, ¿verdad? Sin permisos no hay obra, y además de eso, eso escapa del control del equipo, es un trámite de alguien más, ¿verdad? Entonces, como un supuesto, eventualmente tiene que estar el tema de em, el cumplimiento de la normativa gubernamental para que la cosa realmente funcione y se pueda llevar a cabo. Entonces, los supuestos básicamente son alertas que nos permiten no solo dar seguimiento al proyecto, sino también poder realizar un análisis importante. Y los supuestos además se enganchan con lo que habíamos hablado en antecedentes, que es el tema de la análisis de actores o de involucrados. Porque bueno, a partir de ese análisis de involucrados, una vez que diseñamos los supuestos, es importante que haya una cierta relación, ¿verdad? O que haya por lo menos un análisis de lo que se descubrió o lo que se logró medir o identificar en el análisis de involucrados, cómo esos involucrados entran o no en el proyecto, y si se requiere que sean plasmados en un supuesto, ¿verdad? Para cierta actividad básica. Bueno, esta exposición que les acabo de hacer, esencialmente son los conceptos, ¿verdad? Y un poco la forma y la lógica del marco lógico. Quisiera abrir un poco la palabra para ver si sobre este tema conceptual particularmente tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia también, antes de pasar a ver un par de ejemplos de cómo montar una matriz de marco lógico, o eventualmente si alguno o alguna tiene experiencia también en esta metodología particular. No sé si Alina, Antonio, Carlos, Diomedes, Lisa, María León, quieran aportar o preguntar o tener alguna duda. Sí, Grisel Medina. Muchas gracias. Sí, solo comentar que nosotros ya hace muchos años empezamos con el tema del SOP, que tiene esta lógica, y después pasamos al tema del marco lógico que utilizamos casi siempre en los proyectos financiados con crédito externo, y creo que la ventaja es que es como su nombre lo indica, como muy lógico, ¿no? Entonces, creemos que es una herramienta muy ágil y muy buena para la planeación. Solo quería compartir con eso que iniciamos con esto del SOP y luego ya migramos a marco lógico. Muchas gracias, Grisel. ¿Algún otro comentario, experiencia sobre esta metodología del marco lógico? ¿Alguno, alguna? Yocasta, Wilmer, Miguel Ángel. ¿Alguna duda conceptual sobre lo que son los supuestos, etcétera, indicadores, Diomedes? ¿Alguno, alguna? Ok, entonces vamos a, en todo caso, ver un ejemplo del mismo. Eh, em, Mientras hago esto, Grisel, ¿se toparon en algún momento algún supuesto negativo que tuvieron que trabajar para que fuera positivo? Digamos, algún ejemplo de algún supuesto que se veía poco riesgoso y eventualmente tuvieron que hacer alguna acción para ello dentro de tu experiencia. No. Ahora sí que al revés, no. Ok.
Ok. Perfecto, vamos a ver un video un poco que refuerza un poco lo que les estaba comentando y pone además de eso un ejemplo práctico, básicamente la confección total de un marco lógico. En este caso es sobre una institución educativa, ¿verdad? Es un video bastante didáctico además, que además ya nos pone un poco o nos invita un poco a la praxis del tema. Entonces, vamos a poner el video em, para que puedan observar. Responderé cada una de sus dudas. ¡Empezamos! Con relación al fin, corresponde a el alumno tiene la oportunidad de desarrollarse de acuerdo a sus capacidades y esfuerzos. No olvidar que este corresponde al fin último del árbol de problemas. Como indicador, que es el resultado de este fin último, corresponde a 80% de los alumnos de tercer grado comprenden lo que leen y aplican operaciones aritméticas sencillas luego de 5 años de ejecutado el proyecto de inversión. Recalcar que tenemos las características de un adecuado indicador. Hay una cantidad, 80%. Se menciona adicionalmente una calidad, obviamente que es que comprenden lo que leen y aplica operaciones aritméticas. Hay una temporalidad, luego de 5 años de ejecutado el proyecto de inversión, lo que lo hace un indicador correcto, bien identificado. El método de verificación es el resultado de las evaluaciones de la Dirección Regional de Educación. Fíjense que generalmente los indicadores que corresponden al fin último son indicadores que no pertenecen a documentos técnicos del propio proyecto, sino muchas veces de una instancia superior, que en este caso es la Dirección Regional de Educación. A nivel de fin no se colocan supuestos, los supuestos únicamente se colocan a nivel de propósito, porque hay un efecto que el supuesto de propósito corresponde al nivel superior, es decir, también al del fin. Con relación al propósito, la población escolar de la institución educativa atendida en condiciones seguras y con buenos estándares de calidad. Esto corresponde al propósito, es decir, al objetivo central del árbol de medios y fines. Fíjense la correspondencia que existe entre el instrumento árbol de medios y fines y el marco lógico del proyecto. Por eso se ha indicado que no se debería este marco lógico redactar al final del estudio, sino de manera paralela en el proceso de formulación. Como indicador se tiene que el 100% de los alumnos considera que los servicios son buenos desde el primer año de operación del proyecto de inversión. También este indicador tiene cuantificación y además temporalidad. El 100% de los factores físicos se mantienen en buenas condiciones desde el primer año, desde la operación del proyecto de inversión. 2 indicadores para este propósito. Como medio de verificación del primero, encuestas anuales a los alumnos y padres de familia generadas por la UGEL y reportes anuales de especialistas de la UGEL. Como supuesto, tenemos los padres de familia colaboran con brindar en su hogar un ambiente propicio para el desarrollo del alumno. Y el 100% de los docentes tienen evaluaciones de la Dirección Regional de Educación y de la UGEL. Fíjense que un adecuado identificación de supuestos me dice si es que el formulador entiende adecuadamente el proyecto, los stakeholders y como hemos mencionado en general el análisis del entorno que siempre debemos desarrollar con relación al proyecto. Otros supuestos que se han identificado es el mantenimiento y reposición del 100% de los equipos inmobiliarios realizado cada 3 años, es decir, que se mantienen las condiciones
de operación y mantenimiento del proyecto. Con relación, luego pasamos obviamente del fin al propósito, luego los componentes. El componente correspondiente a infraestructura física adecuada y suficiente con mobiliario y equipamiento en buenas condiciones. En ella tenemos los siguientes indicadores. El terreno se encuentra disponible, localizado en zona que sigue calificada con peligro bajo ante el inicio de la ejecución del proyecto. Y el segundo, infraestructura construida de acuerdo con las disposiciones del RNE y las normas técnicas para el diseño de locales educativos al finalizar el primer año de la fase de ejecución. Además, en este caso se presentan los siguientes medios de verificación. Informe de inspección técnica generado antes del inicio de ejecución del proyecto de inversión. Informe de supervisión de los expedientes técnicos y de las obras generadas durante la ejecución del proyecto. Todas estas primeras bloques corresponden básicamente al terreno y la infraestructura física. Luego aparece otro indicador más relacionado con el equipamiento inmobiliario, que corresponde a 3.250 unidades de mobiliario para alumnos y 10 juegos de mobiliarios y equipo para docentes renovados y completos al finalizar la construcción de la institución educativa con las especificaciones del Minedu. También en este caso se presenta un indicador de reportes de adquisiciones generadas por la oficina de logística en cada proceso. Fíjense que las medios de verificación corresponden a informes de inspección, informes de supervisión, reportes de adquisiciones y como el siguiente también, acta de recepción de obra y transferencia a la OGEL. Es decir, todos aquellos documentos que permitirán en una potencial evaluación intermedia o evaluación ex post realizar la verificación de que este componente se ha ejecutado de acuerdo al resultado o indicador presentado en el marco lógico. Otros componentes que se presentan es la comunidad educativa está organizada y conoce sobre el desarrollo integral del alumno. Como indicador, 10 comités de padres de familia constituidos y capacitados. Nuevamente, el medio de verificación es los informes de la dirección de la institución educativa generados cada año. Luego tenemos como componente 3 el sistema de evaluación de docentes funcionando. Al mes 6 de ejecución del proyecto se instala el sistema de evaluación docente. Esto corresponde al indicador del proyecto. Luego, como medio de verificación, tenemos informes de la UGEL al finalizar el 6º mes de ejecución del proyecto. Con relación a las acciones, tenemos la construcción de la infraestructura de la institución educativa en una zona de bajo peligro que cumpla las disposiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y de normatividad del sector educación al respecto. Como indicador tenemos el local construido con área de 1.000 metros cuadrados en un plazo de 12 meses a un costo no mayor de 6.3 millones de soles. Cabe recalcar que a nivel de acciones, además de tener una cuantificación a nivel del indicador general y la temporalidad, además le añadimos el costo. A este ejemplo, tenemos que se le ha asignado un costo no mayor de 6.3 millones de soles. Además, el medio de verificación es el resumen de la obra de liquidación al término de la ejecución del proyecto de inversión, al igual que los informes mensuales de la supervisión durante el periodo de ejecución. Como supuestos, obviamente hemos hablado de que los supuestos están relacionados con el entorno. Es el precio de los materiales de construcción no superan el 10% de variación respecto al promedio de los 3 últimos años. Una variable del entorno seguramente es una variable crítica que en su momento probablemente ha sido posible utilizarla para el análisis de sensibilidad. Otra acción, adquisición
de mobiliario y equipos. Con relación a ello, el indicador que tenemos es equipos y mobiliarios adquiridos según el listado contenido en el estudio que sustenta la viabilidad antes de terminada la construcción de un nuevo local a un costo no mayor de 0.97 millones de soles. En todo caso, como se hace referencia a un listado, obviamente por eso es que no contempla la temporalidad absolutamente este indicador. Cabe mencionar que este ejemplo presentado es el que se consigna en la Guía General del MEF, pero siempre es preferible que todo documento, todo indicador presente temporalidad, presente cantidad y un monto. Medios de verificación, copias de las facturas y reporte de la dirección de la institución educativa al culminar la ejecución del proyecto. Nuevamente, como supuestos, precios de los equipos inmobiliarios no superan el 15% de variación respecto al promedio de los 3 últimos años. El objetivo, implantar un plan de mantenimiento de los activos generados por el proyecto de inversión. Esto corresponde a una acción, el indicador, un plan de mantenimiento elaborado y aprobado por la dirección de la institución educativa y la UGEL al finalizar la ejecución del proyecto de inversión a un costo de 50.000 soles. Medio de verificación, documento de conformidad del plan elaborado y el supuesto, el compromiso de las autoridades. Un excelente marco lógico presenta estas características. Una articulación muy estrecha entre el árbol de problemas, en especial el árbol de medios y fines, y el marco lógico a nivel del fin, el propósito y los componentes. Además, los indicadores tienen cantidad, calidad, temporalidad y en algunos casos, como hemos visto de las acciones, presentan una valorización. Los indicadores, los medios de verificación corresponden a documentos, reportes, informes, resúmenes, facturas, documentos de conformidad, generalmente a partir de propósito en adelante o a veces de componente en adelante, es decir, componente y acciones, generados por el propio proyecto. Generalmente el propósito y en especial el fin son documentos que no en estricto están siendo elaborados por el proyecto, sino por una autoridad superior al proyecto. Los supuestos corresponden al análisis de los stakeholders, del entorno y de todas aquellas variables críticas que seguramente han sido objeto de sensibilización y que requieren de mantenerse en una estabilidad para que las condiciones del proyecto puedan favorecer el cumplimiento del propósito. No olvidar que el supuesto más débil a veces es el que hace realmente que el proyecto pueda no ser exitoso. O lo que decimos, el supuesto más fuerte es el eslabón más débil de nuestro proyecto. Es decir, ese supuesto que asumimos como verdad absoluta muchas veces hace que el proyecto no sea real, como por ejemplo decir que tenemos operación y mantenimiento asegurado y en la práctica eso no se da. Con todo ello hemos concluido este ejemplo del marco lógico que esperamos de mucho más claridad de cómo se redacta y cuáles son los principales conceptos que se aplican en este tipo de documentos. ¡Excelente, proyectista! Me pareció que esa explicación de la señora y la forma en que lo hace, me parece que era bastante didáctica, ¿verdad? Y además hace hincapié en el tema de los supuestos, que eso es importante, ¿verdad? Que al final tiene que ver con el tema de los riesgos. Importante además que en el caso de verificación, sobre todo de fin y propósito, estamos hablando de una autoridad superior, señala el video, pero esencialmente son autoridades técnicas que ojalá estén afuera, ¿verdad? De la institución o el equipo que hace el proyecto,
En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos por acá distintas universidades, el Ministerio de Planificación. Hay una cosa que se llama el Consejo Nacional de Rectores, que es de la academia, que hace año a año algo que llamamos el Estado de la Nación, ¿verdad? Que mide más indicadores y nos da una radiografía técnica de cómo estamos en materia de desarrollo, pues. Entonces, al final, para medir impacto, sobre todo en el caso del propósito, sí, sí, siempre se recomienda que sean medios de verificación externos, ¿verdad? Que eventualmente logren validar o no eh, los alcances que el proyecto tenía como tal. Este proyecto, además, como ustedes vieron, tenía mucha infraestructura, de ahí que los indicadores fueran bastante más específicos, ¿verdad? En materia de montos, en materia de plazos y demás, cosa que los hace aún más relevantes para este tipo de proyectos, por lo menos. Sí quisiera escucharlos un poco para ver qué piensan, bueno, si les gustó o no les gustó el video, si tienen dudas en general sobre el ejemplo, sobre el tema marco lógico, tal vez, no sé, Yocasta, Wilmer, Miguel Ángel, Julia, Carlos Andrés, Alina, Anthony, alguno o alguna. Compañeros, compañeras, alguno, alguna. Maguel, Lisa, Diomedes. Sí, buenos días a todos. Desde la República de Panamá. Nos pareció interesante el marco lógico, ¿no? Hasta ahora en esa parte no tenía experiencia, ¿no? En elaboración de proyectos. Ha sido interesante el ejemplo que se presentó y me alegra pues que por lo menos es una experiencia. Gracias. Gracias, Diomedes. ¿Alguno o alguna? Saludos a Panamá. ¿Alguno o alguna que quiera, tengan alguna duda o algo más? Ok, te vamos a dar un pequeño receso, si gustan unos 15 minutos para ver el marco lógico del tema de las margaritas, que es un poco un ejemplo que hemos estado siguiendo desde la clase uno. Entonces, si gustan, nos vemos en 15 minutos. Serían las 9:55 hora de Costa Rica. 15 minutos.
Bueno, si gustan, continuamos. ¿Están por ahí? Compañeros, compañeras, ¿lo escuchan? Sí, ¿Alguno, se le alguna? escucha. Muchas gracias, María Luisa. ¿Qué vamos a hacer con esta segunda parte? Vamos a continuar con ver un poco el marco lógico del ejemplo de las margaritas, que lo hemos estado desarrollando las dos clases pasadas. Y vamos a ver un poco cómo se concreta. Primero, tal vez recordar lo siguiente. Este era el árbol de objetivos de las margaritas. Para repasarlo rápidamente, ahí se ha hablado de condiciones habitacionales mejoradas en las margaritas, ese es el objetivo general. Em, Objetivos específicos, teníamos densidad poblacional por vivienda disminuida, acceso a servicios básicos, facilidad de adquisición de vivienda, mayor oferta de vivienda. Además, acá teníamos como objetivos indirectos capacidad de ahorro, cultura de ahorro, aprovechamiento de programas habitacionales gubernamentales. En el caso de servicios básicos, teníamos organización comunitaria mejorada y capacidad de gestión municipal para ejecutar proyectos. Esto era digamos, la parte de objetivos específicos. Y arriba, el árbol de fines, teníamos que con este objetivo general, mejorábamos la convivencia familiar mejorada, el nivel de hacinamiento disminuido, la promiscuidad disminuida, y finalmente alcanzamos una inseguridad ciudadana disminuida, una violencia intrafamiliar disminuida, índices de alcoholismo y drogadicción reducidos y un riesgo sanitario disminuido. Y bueno, este árbol de objetivos que estaba relacionado con este árbol de problemas, finalmente se plasma en un marco lógico, que es el siguiente. Vamos a verlo en el documento porque es muy largo o es bastante grande para proyectarlo en PowerPoint. Este es un documento de la CEPAL, que igual está en la bibliografía, igual está en la presentación de hoy, un poco el enlace. Y bueno, es donde finalmente se saca el ejemplo y además finalmente se logra este, terminar con la matriz de marco lógico. Entonces, a partir de los resultados que se obtienen de los análisis anteriores, se construye la matriz lógica del proyecto como sigue. Entonces, bueno, tenemos acá dos fines: contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las margaritas y disminuir el riesgo sanitario en la margarita. Recordemos que estos fines están ligados sobre todo a objetivos de desarrollo, ¿verdad? Que se medirán mediante impacto al mediano y largo plazo. El propósito, que era el objetivo general del árbol de objetivos, sigue como está: mejorar condiciones habitacionales en las margaritas, y hay tres componentes: viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del proyecto, que esos eran objetivos específicos en el árbol de objetivos, campaña de información y capacitación y sensibilización ejecutado, y un plan de sensibilización implementado. Y luego hay una cantidad importante de actividades. Vamos a detenernos sobre todo en los primeros apartados. En el caso de estos fines, tenemos que, bueno, para el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de las familias de las margaritas, se tienen tres indicadores. Al finalizar el proyecto, el barrio de los Andes ha mejorado niveles de violencia intrafamiliar en un 20%. Al finalizar el proyecto, el barrio de Los Ángeles ha mejorado el nivel de seguridad ciudadana en un 30%. Y al finalizar el proyecto, el barrio de Los Andes ha mejorado índices de alcoholismo y drogadicción en un 5%. Para el fin número 1 y para el tema de riesgos sanitarios, al finalizar el proyecto del barrio de Los Andes ha mejorado niveles de hacinamiento en un 20%. Y eso es lo interesante, ¿verdad? De la medición, o cómo se va a medir. Al finalizar el proyecto, el barrio de Los Andes ha mejorado niveles de promiscuidad en un 15%, ¿verdad? No, como discutíamos clases pasadas, es un tema bastante interesante de medir, pero bueno, en el caso de la CEPAL, lo coloca como un fin, ¿verdad? Disminuir la promiscuidad en un 15%. Vamos a ver cómo eventualmente se llegaría a medir eso. Y lo más de verificación son registros de la Oficina de Planeación del municipio, que yo dudo, digamos, que en este caso la oficina del municipio tenga, digamos, una especie de medición que colabore en el tema de promiscuidad, pero bueno, está colocado de esta forma por la CEPAL. Em, si nos vamos a el propósito, entiendes el objetivo general, se definen varios indicadores
6 en total. Vamos a verlo rápidamente. Las condiciones de hacinamiento, 68 familias en la unidad de la Margarita se ha disminuido al finalizar el proyecto, pasando de 4 personas por habitación a 2 personas por habitación. Un indicador bastante claro. Al finalizar el proyecto, el 80% de las personas beneficiadas promocionan el proyecto y el modelo de desarrollo en diferentes actividades comunitarias. Al finalizar el proyecto, el barrio de Los Andes ha mejorado el ordenamiento y mantenimiento de uno de sus asentamientos habitacionales para 68 familias de escasos recursos económicos, en concordancia con normas habitacionales, sanitarias y arquitectónicas. Una vez recibidas las viviendas por cada familia, estas realizan los pagos mínimos respectivos de cuota de vivienda, 1%, del valor total por el acceso a servicios básicos básicos, servicios públicos básicos, y al finalizar el proyecto, el 100% de las obras públicas construidas y equipadas se encuentran en buen estado de funcionamiento, en concordancia con el plan de mantenimiento establecido. Y el 6, al finalizar el proyecto, se ha beneficiado un 65% de mujeres cabezas de familia en la comunidad. Estos son los indicadores que establece, en este caso, la CEPAL, para este ejemplo, de este objetivo general. Los medios de verificación: registro del proyecto, registro de alcaldías y organizaciones comunitarias sobre eventos comunales, registro de oficina de planeación del municipio, registro de la alcaldía y de la oficina de servicios públicos del municipio, registro del proyecto sobre mantenimiento de obras, registro de la oficina de obras públicas del municipio y registro del proyecto sobre género. Y un supuesto: en este caso, los patrones culturales de la comunidad facilitan el cambio para la aceptación del modelo habitacional como una alternativa para mejorar condiciones de vida. Es decir, em, eventualmente podría ser que eso no pase, ¿verdad? Que al final culturalmente a las familias no les guste, ¿verdad? El modelo habitacional que eventualmente se vaya a desarrollar. Pero bueno, para eso, de ahí la importancia de que en el análisis de involucrados, las familias o beneficiarios se les haya hecho un análisis importante sobre qué mejor estrategia se puede llevar con ellos y cómo construir en conjunto, en este caso, un modelo habitacional que sea de su aceptación. Acá tenemos para el tema del propósito o el objetivo general de los objetivos, y luego tenemos los componentes. En el componente número 1, viviendas unifamiliares construidas y entregadas a población objetivo del proyecto. Componente 2, campaña de información, capacitación, sensibilización ejecutado y el plan de sensibilización implementado. Son muy parecidas estas dos. En el caso del componente 1, bueno, un indicador del componente 1 sería 2.042 metros cuadrados de calles y pasajes construidos al final del proyecto bajo normas de construcción de vivienda. En el que ese sería el único indicador para el componente número 1. Para el componente número 2, 68 conexiones domiciliarias en servicios públicos instalados en concordancia con normas vigentes. También al finalizar el proyecto, 68 familias reciben títulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del municipio. Al finalizar el proyecto, 68 familias reciben títulos de propiedad de su respectiva vivienda por parte del municipio. Al finalizar el proyecto, cada familia beneficiaria de vivienda cuenta con 92 metros cuadrados de terreno. Y para el componente 3, durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 10 actividades de sensibilización, espacio público, participación ciudadana. Y durante los 2 años del proyecto se han realizado al menos 5 eventos comunitarios en las áreas verdes. Esos serían, digamos, los indicadores que establece el ejemplo para los componentes y varios medios de verificación, ¿verdad? Registro de inspección realizado por el municipio, permisos, registro de propiedad de cada vivienda expedido por oficina de catastro, cuadro diagnóstico del proyecto, línea base y reporte finales del proyecto, reportes de ejecución de actividades sensibles del proyecto y reportes de ejecución de eventos sociales en áreas verdes y algunos supuestos. En este caso, se aplican las normas y políticas municipales de ordenamiento y regularización de asentamientos habitacionales urbanos. Existe un sistema de subsidio cruzado que garantiza un consumo mínimo familiar de servicios públicos básicos, una vez recibida la vivienda por cada familia. Las familias beneficiadas mantienen las condiciones económicas necesarias para realizar los pagos correspondientes a la cuota de vivienda y demás. Entonces, eso es un poco cómo ellos materializan, en este caso, el caso de los componentes. Y bueno, seguimos con una cantidad importante de actividades que también no me voy a tener tanto por acá. También en el caso, por ejemplo, nada más, por ejemplo, instalación de alcantarillado, pavimentación de calles, electrificación, agua potable,
indicadores ya más numéricos, ¿verdad? De la inversión como tal, y el medio de verificación, proforma presupuestaria, registros contables, CARDEX, inventarios, informes financieros de avance del proyecto y supuestos. Licitaciones de las obras se llevan a cabo según los planes de ejecución del proyecto, plazos, calidad y cantidad. Y durante la ejecución del proyecto, el número de los beneficiarios se mantiene dentro de una banda de más o menos 10%. Pero bueno, el ejemplo que hemos estado siguiendo, eh, toda las dos clases anteriores al tema de margaritas, finalmente aterriza en esta matriz de marco lógico que propone la CEPAL. Yo particularmente tengo algunas consideraciones. Em, por ejemplo, no sé, para mí estas 68 conexiones domiciliarias de servicios públicos instalados corresponden no tanto al 2, sino al componente número 1, pero bueno, aquí lo ponen como el componente número 2. Em, y por supuesto, un tema que igual se ha conversado bastante clases anteriores, sobre el tema, ¿verdad? De cómo ellos miden la promiscuidad y demás, y bueno, mejoraron niveles de promiscuidad un 15%, eso está complicado de medir, y además el medio de verificación me parece que no colabora en la medición como tal per se. Pero bueno, más allá de eso, es un poco el ejemplo, como les digo, es una metodología de la CEPAL, este, y, y es un poco como al final aterrizamos, ¿verdad? El árbol de problemas que vimos en la clase número 1 a finalmente la matriz de marco lógico que hemos estado discutiendo el día de hoy. Ahora sí los escucho, preguntas, comentarios, dudas y demás sobre este tema. ¿Uno alguna? Alina, Anthony, Celia, Dalis, Diomedes, Grisel, Juan, Wilmer, Miguel Ángel. ¿Alguno o alguna que quiera aportar sobre el tema de la matriz de macrológico, el ejemplo o en general, sobre lo que hemos discutido el día de hoy? Grisel. Sí, muchas gracias. Pues, de repente estamos así en circunstancias que nos ponen así de un problema, ¿no? Tenemos un problema y cómo hacer un proyecto de ese problema, ¿no? Creo, y repito lo que hace rato comenté, que esta estrategia es muy útil, creo yo, para este efecto. Y pues muchas gracias por esta explicación que nos están dando. Además hay un tema, gracias Grisel, hay un tema también importante, es que la matriz de marco lógico tiene que leerse en zigzag, ¿verdad? Es decir, para poner un ejemplo, eventualmente estos supuestos colaboran en que se puedan hacer estas actividades y bueno, es un zigzag de abajo para arriba. Sus supuestos colaboran en esas actividades, que a su vez, si estos supuestos se cumplen, colaboran en esos componentes, y si esos componentes se cumplen y estos supuestos se cumplen, colaboran en este propósito, que al final desemboca este, en los fines. Pero también es importante señalar que la matriz se tiene que leerse ya cuando esté totalmente lista, tiene que leerse en zigzag, o tiene que poder leerse en zigzag, ¿verdad? De abajo para arriba y de derecha a izquierda, para poder tener una correlación entre una cosa y la otra y para que los niveles también tengan cierta lógica, ¿verdad? Entonces, empezamos por acá, estos supuestos hacen que estas actividades se cumplan y esas actividades más estos supuestos hacen que esos componentes se cumplan y esos componentes más estos supuestos hacen que este propósito se cumpla y eso finalmente desemboca, una vez cumplido el propósito, en que los fines también sean una realidad. ¿Más comentarios, más dudas al respecto? Todo está bastante claro.
Ok, entonces eso sería por hoy. Nos queda nada más una clase, bueno, una conversación que sería sobre todo el miércoles, no, perdón, el jueves, al caso de ustedes, para terminar de afinar unos conceptos. Sabes que me gustaría afinar, añadir un par de cositas más del fondo, del documento, y además para eventualmente avanzar en esta segunda etapa, de esta segunda parte del bloque 4, que ahí estaríamos conversando sobre un trabajo, ¿verdad? Es decir, una especie de asignación, un trabajo en grupo, o puede ser individual también, en donde ya a partir de la experiencia que ustedes tengan, ojalá por países, hay que hacer un poco ahí la división, poder formular ya un documento de identificación para que tenga más o menos un mes. De ahí la importancia de, obviamente, que todo esté bastante claro, que vayan ojalá pensando de sus realidades, si tienen ya algún ejemplo, alguna cosa que les gustaría montar como tal, una identificación de proyecto que eventualmente les sirva, además para algo, ¿verdad? Y les sirva ya para su trabajo y su contexto particular. Entonces, vayámonos con esa idea para el próximo jueves. Tendríamos más o menos, creo que es como un mes. Ahí tenemos un par de clases, tal vez ya más bilaterales, para poder ver avances y eventualmente habría ya como una presentación de cada uno o cada grupo al resto. Entonces, váyanse también con esa idea para irlo ya terminando de afianzar el día jueves. Si quieren hacerlo individual, si quieren hacerlo por países, ahí lo vamos viendo. Y bueno, váyanse un poco con esa idea para conversarlo ya el jueves. Entonces, si no hay nadie más si hay algún comentario al respecto, entonces estaríamos por hoy. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Muchas gracias. Gracias, hasta el jueves, compañeros, facilitador.